No puedo esperar por mañana, le dije a mi nuera Diana con una sonrisa en el rostro. Ella se puso pálida como un papel. Fue el sábado pasado, suegra, me respondió con voz temblorosa. Se nos olvidó avisarte, completó mi hijo Benjamín desde la cocina, como si estuviera hablando del clima. Me quedé ahí parada, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. El casamiento de mi nieto Ezequiel. Mi único nieto. La boda por la que había estado comprando regalos durante meses. La boda para la que había mandado a arreglar mi vestido negro favorito. Todo había pasado sin mí. Me llamo Dulce Morales y tengo 69 años. Trabajé desde los 14 años limpiando casas ajenas para que mis hijos nunca pasaran hambre. Vendí tamales en la esquina hasta altas horas para pagarles la escuela. Me quedé sin cenar muchas noches para que ellos tuvieran un plato completo. Recuerdo cuando Benjamín tenía 8 años y llegó llorando de la escuela porque los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. Esa misma noche trabajé hasta las 3 de la madrugada cosiendo vestidos para las señoras del barrio. Con esos $20 le compré zapatos nuevos. Cuando me vio llegar con la caja, sus ojitos se iluminaron y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Cuando cumplió 15 años y quería una bicicleta, vendí mi única joya, los aretes de oro que había heredado de mi madre. No me importó. Ver su sonrisa valía más que todo el oro del mundo. Cuando se enfermó de neumonía a los 16, me quedé despierta junto a su cama durante 5 noches seguidas, rezando y cuidándolo hasta que se recuperó. Cuando Benjamín se casó con Diana, les regalé los $5,000 que tenía ahorrados para el enganche de su departamento. Era todo lo que tenía, pero pensé que era mi deber ayudar a mi hijo a comenzar su nueva vida. Diana me abrazó ese día y me dijo: «Gracias, mamá dulce. Siempre serás parte de nuestra familia». Cuando nació Ezequiel, cuidé al bebé día y noche mientras Diana trabajaba. Le cambié pañales, le di biberón, lo llevé al doctor cuando tenía fiebre. Era mi tesoro, mi nieto adorado. Lo mecía en mis brazos cantándole las mismas canciones de cuna que le cantaba a su padre. Durante 18 años fui su segunda mamá. Lo recogía de la escuela cuando Diana trabajaba tarde. Le hacía su comida favorita, le ayudaba con las tareas. Cuando tuvo su primer desamor a los 16, lloró en mi hombro mientras yo le preparaba chocolate caliente y le decía que todo iba a estar bien. El año pasado, cuando me presentó a Teresa, me dijo: «Abuela, quiero que conozcas a la mujer con la que me voy a casar». La niña era dulce, educada. Me gustó desde el primer momento. Incluso me preguntó si podía llamarme abuela también. «Claro, mija», le dije, «ya eres parte de la familia». Siempre pensé que cuando llegara el momento de su boda, yo estaría en primera fila, orgullosa, viendo a mi nieto convertirse en hombre. Había soñado con ese día durante años. Me imaginaba abrazándolo, dándole mi bendición, viendo cómo Teresa se convertiría oficialmente en parte de nuestra familia. Había empezado a planear todo desde hace meses. Compré un regalo especial, un juego de vajilla de porcelana que costó $300. Era dinero que no tenía, pero quería darles algo bonito para su nuevo hogar. Mandé a arreglar mi vestido negro, el único elegante que tengo, para verme presentable en la ceremonia. Incluso había preparado un pequeño discurso en mi mente. Quería contarles a todos los invitados cómo Ezequiel de niño me decía que cuando fuera grande se casaría conmigo porque yo era la mujer más buena del mundo. Quería hablar de lo orgullosa que estaba de ver al hombre maravilloso en el que se había convertido. Pero ahí estaba, enterándome de que todo había pasado sin que nadie se molestara en llamarme. «Se nos olvidó avisarte». Como si fuera algo sin importancia. Como si yo fuera invisible. Diana evitaba mi mirada, jugando con sus manos nerviosamente. Benjamín siguió preparando su café como si nada hubiera pasado. Como si el corazón de su madre no se estuviera rompiendo en pedacitos. «¿Cómo se les puede olvidar avisar a la abuela del novio?», les pregunté con voz temblorosa. «Mamá, fueron solo unas pocas personas». «Algo íntimo», murmuró Benjamín sin voltear a verme. «Algo íntimo. Sin la mujer que crió a ese niño desde bebé». Me senté en mi silla favorita, la que está junto a la ventana donde siempre tomo mi café matutino. Las lágrimas querían salir, pero me las tragué. Había aprendido a no llorar delante de ellos hace mucho tiempo. «¿Al menos tienes fotos?», pregunté con un hilo de voz. Diana intercambió una mirada con Benjamín. «Sí, claro,
Después te las enseñamos, dijo ella rápidamente, pero su tono me decía que eso no iba a pasar pronto. ¿Y dónde fue la ceremonia? Insistí, necesitando saber los detalles de lo que me había perdido. En el jardín de la casa de los papás de Teresa, respondió Diana sin mirarme. El jardín que yo había visitado el mes pasado cuando llevé flores para Teresa. Los mismos señores que me habían invitado a quedarme a cenar y me habían tratado como familia. En ese momento entendí algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Para mi propia familia, yo me había vuelto un estorbo. Alguien a quien tolerar, no alguien a quien incluir. La mujer que había dado todo por ellos, ahora era solo una molestia que preferían mantener al margen. Pero todavía no sabía que esto era solo el comienzo. Que lo que acababa de pasar era apenas la primera gota de una tormenta que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Me quedé en mi casa, sin ganas de salir, sin ganas de hablar con nadie. Cada vez que sonaba el teléfono esperaba que fuera Ezequiel, mi nieto, llamándome para explicarme, para pedirme perdón. Pero el teléfono siguió mudo. Una semana después, Benjamín llegó a casa como si nada hubiera pasado. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sillón de siempre. ¿Cómo has estado, mamá?, me preguntó, como si no supiera perfectamente cómo había estado. Bien, le mentí, porque ya había aprendido que decir la verdad no servía de nada. Mamá, no te pongas así. Ya pasó, me dijo con esa voz que usaba cuando era niño y había hecho algo malo. Pero ya no era un niño, era un hombre de 45 años que había decidido que su madre no merecía estar en el momento más importante de la vida de su único nieto. Ya pasó, repetí. Benjamín, me perdí la boda de mi nieto. El niño que crié, que cuidé cuando tú y Diana trabajaban. No es algo que, ya pasó, punto. Se encogió de hombros y siguió viendo la televisión. Esa reacción me dolió más que las palabras que no había dicho. Era como si mis sentimientos no importaran para nada. 2 semanas después, Diana llegó con Ezequiel. Mi corazón se aceleró al verlo. Esperaba que mi nieto me abrazara, que me pidiera perdón, que me explicara por qué no había insistido en que yo estuviera ahí. Pero cuando me saludó, fue con un beso frío en la mejilla, como si fuera una conocida lejana. Hola, abuela, me dijo sin mirarme a los ojos. Hola, mi nieto hermoso, le respondí, tratando de mantener la voz firme. ¿Cómo estuvo tu luna de miel? Bien, respondió cortante. Diana lo jaló del brazo. Ezequiel, ven, tenemos que irnos. Quedamos de ver a los papás de Teresa. Los papás de Teresa. Los mismos que me habían tratado como familia y que aparentemente sabían de la boda. Los mismos que probablemente estuvieron ahí celebrando mientras yo estaba en casa esperando un día que nunca llegaría. Después de que se fueron, me quedé ahí parada en la puerta, viendo cómo se alejaban. Era la primera vez en 18 años que Ezequiel venía a mi casa y no me pedía que le hiciera sus quesadillas favoritas. La primera vez que no se quedó a platicar conmigo de sus cosas. Era como si hubiera perdido a mi nieto y no supiera cómo. Durante las siguientes semanas empecé a notar cosas que antes ignoraba. Pequeños gestos, miradas, silencios que me decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Cuando llegaba a la casa de Benjamín sin avisar, Diana me recibía en la puerta con una sonrisa falsa. ¡Ay, suegra, qué sorpresa! Justo estábamos por salir. Siempre estaban por salir cuando yo llegaba. Una tarde los vi desde la ventana de mi casa. Diana estaba colgando la ropa en el patio y hablando por teléfono. Se reía fuerte, con una alegría que nunca mostraba cuando yo estaba presente. Cuando me vio asomada, cortó la llamada inmediatamente y entró a la casa. Benjamín dejó de venir a comer los domingos. Durante 20 años había venido religiosamente a almorzar conmigo. Era nuestra tradición. Le hacía su pozole favorito y me contaba cómo había estado su semana. Ahora, cuando lo llamaba para invitarlo, siempre tenía una excusa. Mamá, este domingo no puedo. Diana invitó a sus papás. Mamá, este domingo vamos a salir con unos amigos. Mamá, este domingo Ezequiel va a venir a arreglar unas cosas en la casa. Ezequiel, mi nieto que ya no venía a verme. Que aparentemente tenía tiempo para arreglar cosas en casa de sus papás, pero no tenía 5 minutos para llamar a su abuela. Un día decidí ir al supermercado donde trabajaba Teresa, la esposa de mi nieto. Quería conocerla mejor, platicar con ella,
tal vez entender qué había pasado. Cuando me vio llegar, se puso nerviosa. «Hola, Teresa, mija», le dije con mi mejor sonrisa. «Quería felicitarte por tu matrimonio. Siento mucho no haber estado ahí». «Gracias, doña Dulce», me respondió sin mirarme a los ojos. «Fue algo muy pequeño, muy íntimo». «¿Puedo invitarte a un café cuando salgas de trabajar?» «Me gustaría platicar contigo», le pregunté. Se veía incómoda, movía las manos nerviosamente como hacía Diana cuando no quería hablar conmigo. «Es que hoy salgo muy tarde, doña Dulce. Mejor otro día». Otro día que nunca llegó. La semana siguiente me encontré con Marlene, mi vecina de toda la vida, en el mercado. «Dulce, qué gusto verte. ¿Cómo estuvo la boda de tu nieto?», me preguntó con una sonrisa genuina. Por un momento no supe qué responder. ¿Le decía la verdad? ¿Que no había sido invitada a la boda de mi propio nieto? ¿Que me había enterado por casualidad, un día después? Estuvo muy bonita, le mentí, porque no podía soportar la idea de que mi vecina supiera que mi propia familia me había excluido del momento más importante de sus vidas. «Me da mucho gusto, Dulce. Tu nieto es un buen muchacho. Seguramente estás muy orgullosa», siguió diciendo Marlene con cariño genuino. «Sí, muy orgullosa», repetí, sintiendo como se me hacía un nudo en la garganta. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi silla junto a la ventana y por primera vez en semanas, dejé que las lágrimas salieran. Lloré por la boda que me perdí. Lloré por el nieto que parecía haberse olvidado de mí. Lloré por el hijo que me trataba como si fuera una extraña. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido toda mi vida, una madre que daba todo sin esperar nada a cambio, y que ahora se daba cuenta de que tal vez había dado demasiado. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. Ya no iba a rogar por su atención. Ya no iba a llamar esperando que me invitaran a sus planes. Ya no iba a pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Que un mes después, iban a aparecer en mi puerta con una petición que me iba a mostrar exactamente que tan poco les importaba. Y que ese momento me iba a dar la fuerza que necesitaba para cambiar todo. Pasó exactamente un mes desde que me enteré de la boda cuando escuché que tocaban mi puerta con insistencia. Eran las 9 de la noche, una hora extraña para visitas. Cuando abrí, ahí estaban Benjamín y Diana, pero no con caras de visita familiar. Tenían maletas en las manos y una expresión que no había visto antes. «Mamá, necesitamos hablar contigo», me dijo Benjamín entrando sin esperar a que lo invitara. Diana lo siguió, arrastrando una maleta grande y varias bolsas. Se veían cansados, derrotados. «¿Qué pasó?», les pregunté, aunque por su cara ya me imaginaba que no eran buenas noticias. «Nos corrieron del departamento», dijo Diana dejándose caer en mi sillón como si fuera su casa. «El dueño nos dio 3 días para salir. No pudimos pagar los últimos 2 meses de renta». Me quedé parada ahí, procesando lo que me estaban diciendo. El departamento por el que yo había dado mis $5,000 de enganche. El departamento donde habían vivido felices durante años mientras yo seguía en mi casita vieja, sin quejarme nunca. «¿Y a dónde van a ir?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Ese es el problema, mamá», dijo Benjamín evitando mi mirada. «Necesitamos quedarnos aquí unos días mientras buscamos algo». «¿Aquí?», repetí. «En mi casa de 2 cuartos pequeños, donde apenas cabía yo con mis cosas». «Solo unos días», insistió Diana. «Mientras conseguimos dinero para otro lugar». Pero yo sabía que no serían unos días. Los conocía demasiado bien. Si les decía que sí, se iban a quedar hasta que yo misma les pagara otro departamento. Como siempre había hecho. «¿Y Ezequiel y Teresa?», pregunté. «¿Por qué no se quedan con ellos?». Diana y Benjamín intercambiaron una mirada incómoda. «Ellos ya tienen sus problemas, mamá. Están empezando su matrimonio». «No queremos molestarlos», dijo Benjamín. «No queremos molestarlos. Pero molestar a la abuela, eso sí estaba bien». La abuela que no había sido invitada a la boda, pero que ahora era lo suficientemente buena para resolver sus problemas. «Además», continuó Diana, «nos acordamos de que tienes la casa de la playa. Podríamos quedarnos ahí mientras arreglamos nuestra situación». La casa de la playa. La pequeña casita frente al mar que había comprado con los ahorros de toda mi vida. El lugar donde iba cuando necesitaba paz,
donde había planeado pasar mis últimos años disfrutando del sonido de las olas. La casa de la playa está muy lejos de la ciudad, les dije. ¿Cómo van a trabajar desde ahí? Podemos buscar trabajo en el pueblo, dijo Diana rápidamente. O trabajar desde ahí. Benjamín puede hacer sus reparaciones y yo puedo limpiar casas en la zona. Hablaba como si ya lo hubieran planeado todo. Como si mi casa de la playa fuera la solución perfecta a sus problemas, sin importar lo que yo opinara. Mira, mamá, dijo Benjamín acercándose a mí, sabemos que no hemos sido los mejores hijos últimamente. Lo de la boda fue un error. Pero ahora necesitamos tu ayuda. Un error. Excluir a la abuela de la boda más importante de la familia había sido un error. Como olvidarse de comprar leche o llegar tarde a una cita. Siempre has estado ahí para nosotros, continuó Diana. Cuando necesitamos el dinero para el departamento, cuando necesitábamos que cuidaras a Ezequiel, cuando Benjamín se quedó sin trabajo hace 3 años y nos prestaste $1000. Ahí estaba. La lista de todo lo que había hecho por ellos, presentada no como agradecimiento, sino como evidencia de que debía seguir haciéndolo. Como si fuera mi obligación resolver todos sus problemas porque ya lo había hecho antes. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos hasta que juntemos dinero para la renta y el depósito de un nuevo lugar, insistió Benjamín. La casa de la playa está vacía de todos modos. Vacía. Como si no tuviera valor para mí. Como si no fuera el único lugar en el mundo donde me sentía verdaderamente en paz. Me senté en mi silla junto a la ventana, la misma donde había llorado un mes atrás cuando me enteré de la boda. Los miré ahí, en mi sala, con sus maletas y sus problemas, esperando que yo los resolviera todo como siempre había hecho. ¿Cuánto deben de renta?, les pregunté. $2400, respondió Diana rápidamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. $2400. Más dinero del que yo veía en 6 meses. Dinero que no tenía, porque mi pensión apenas me alcanzaba para vivir. Y el depósito para el nuevo lugar. Otros 2000, murmuró Benjamín. $4400 en total. Casi lo mismo que les había dado para el enganche de este departamento del que acababan de ser desalojados. Mamá, por favor, dijo Diana levantándose y acercándose a mí. Solo necesitamos la casa de la playa por unos meses. No te cobraríamos renta ni nada. Solo un lugar donde estar mientras nos organizamos. Unos meses. Que se convertirían en un año. Que se convertirían en indefinido. Y cuando yo quisiera ir a mi casa de la playa, tendría que pedirles permiso para entrar a mi propia propiedad. Piénsalo, mamá, dijo Benjamín. Es la casa donde papá y tú fueron felices. A él le gustaría saber que está sirviendo para ayudar a la familia. Ahí estaba. El golpe bajo. Mencionar a mi esposo muerto para manipularme. Roberto había muerto hace 5 años, y fue con su seguro de vida que pude comprar esa casita frente al mar. Era mi refugio, mi lugar sagrado, donde sentía que él todavía estaba conmigo. Además, siguió Diana, cuando tengamos dinero otra vez, podemos ayudarte a arreglar algunas cosas de la casa. Está un poco descuidada, ¿no? Mi casa descuidada. Mi casa que yo limpiaba y cuidaba con amor cada vez que iba. Mi casa que mantenía perfecta porque era lo único que verdaderamente me pertenecía. Los miré ahí, esperando mi respuesta. Esperando que fuera la misma de siempre. Sí, mijos, lo que necesiten. Esperando que fuera la madre que siempre había sido, la que daba todo sin preguntar nada a cambio. Pero algo había cambiado en mí durante este mes de silencio y lágrimas. Algo se había roto cuando me enteré de que no era lo suficientemente importante para estar en la boda de mi nieto, pero sí lo suficientemente útil para resolver sus problemas. No, les dije en voz baja. ¿Qué?, preguntó Diana, como si no hubiera escuchado bien. Dije que no, repetí, esta vez más fuerte. Benjamín se quedó con la boca abierta. Diana parpadeó varias veces, como si estuviera procesando un idioma extranjero. Mamá, pero... necesitamos ayuda, balbuceó Benjamín. Yo también necesitaba estar en la boda de mi nieto, les respondí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Yo también necesitaba que me trataran como familia, no como una extraña. Pero aparentemente, mis necesidades no importan. Mamá, eso es diferente. No, Benjamín. No es diferente. Durante toda mi vida he estado ahí para ustedes. Cuando tenían hambre,
cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban que cuidara a Ezequiel. Siempre he estado ahí. Pero cuando llegó el momento más importante de la vida de mi nieto, se les olvidó avisarme. Diana se levantó del sillón. Suegra, entienda que... Lo que entiendo, la interrumpí, es que soy útil cuando necesitan algo, pero invisible cuando se trata de ser parte de su familia. Eso no es cierto, murmuró Benjamín. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que Ezequiel me llamó solo para preguntarme cómo estaba? Se quedaron callados porque sabían que tenía razón. La casa de la playa es mía, continué. Es el único lugar en el mundo donde me siento en paz. No voy a prestársela a personas que no me consideran lo suficientemente importante para incluirme en sus vidas. Pero mamá, somos familia, dijo Diana con voz temblorosa. Las familias se incluyen unas a otras en los momentos importantes. Las familias no se olvidan de avisar sobre bodas. Ustedes no me han tratado como familia, Diana. Me han tratado como una empleada que trabaja gratis. Por primera vez en mi vida, había dicho lo que realmente pensaba. Y se sintió liberador. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Diana y Benjamín se quedaron ahí parados, como si fuera la primera vez que me escuchaban hablar con firmeza. Durante 69 años había sido la madre sumisa, la que siempre decía que sí, la que nunca se quejaba. Pero algo había cambiado esa noche. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Benjamín finalmente, con esa voz que usaba cuando creía que yo estaba siendo irracional. Somos tu familia. Cuando la familia necesita ayuda, uno ayuda. ¿Familia?, repetí, levantándome de mi silla. ¿Cuándo me trataron como familia en la boda de Ezequiel? ¿Cuándo me incluyeron en los planes? ¿Cuándo pensaron que tal vez yo quería estar ahí? Ya te dijimos que fue un error, murmuró Diana, pero ya no sonaba tan convincente como antes. No fue un error, Diana. Los errores pasan una vez. Esto ha estado pasando durante meses. Las visitas que se cortan cuando llego, las llamadas que no contestan, las excusas para no venir a almorzar los domingos. Benjamín se pasó la mano por la cara. Se veía cansado, pero no del tipo de cansancio que da trabajar mucho. Era el cansancio de alguien que había sido descubierto. Mamá, tal vez hemos estado distantes, pero eso no significa que no te queremos, dijo tratando de sonar conciliador. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que puedo hacer por ustedes? Le pregunté directamente. Porque desde que me negué a prestarles la casa, ninguno de los dos me ha dicho que me quiere. Solo me han dado razones por las que debería ayudarlos. Diana se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando quería convencerme de algo. Suegra, usted sabe que la queremos mucho. Es solo que, bueno, a veces uno se enfoca tanto en sus propios problemas que se olvida de las demás personas. Se olvida, repetí. Como se olvidaron de avisarme de la boda. Eso ya pasó, mamá, dijo Benjamín con una irritación que ya no trataba de ocultar. No puedes estar molesta por eso para siempre. No estoy molesta, Benjamín. Estoy dolida. Hay una diferencia. La molestia se pasa. El dolor de saber que tu propia familia te considera invisible, ese dolor se queda. Se hizo otro silencio incómodo. Diana empezó a caminar por la sala, claramente frustrada de que sus técnicas de manipulación no estuvieran funcionando. Mire, suegra, dijo finalmente. Entiendo que esté dolida. Pero nosotros tenemos problemas reales ahora mismo. No tenemos dónde vivir. No puede dejar sus sentimientos de lado y ayudarnos como siempre ha hecho. Ahí estaba. La verdad desnuda. Mis sentimientos no importaban. Lo que importaba era que yo siguiera siendo la madre útil, la que resolvía problemas, la que nunca decía que no. ¿Dejar mis sentimientos de lado?, pregunté, sintiendo una rabia que no sabía que tenía dentro. Diana, yo he pasado toda mi vida dejando mis sentimientos de lado por esta familia. Dejé de lado mis sentimientos cuando trabajé 3 empleos para que Benjamín pudiera estudiar. Dejé de lado mis sentimientos cuando les di mis únicos ahorros para su departamento. Dejé de lado mis sentimientos cuando cuidé a Ezequiel como si fuera mi propio hijo. Mi voz se estaba elevando, pero no me importaba. Dejé de lado mis sentimientos cuando mi esposo murió y ustedes estuvieron tan ocupados con sus propias vidas que apenas vinieron al funeral.
Dejé de lado mis sentimientos cuando empezaron a tratarme como una extraña en mi propia familia. Pero ya no más. Mamá, estás exagerando, dijo Benjamín, pero su voz sonaba menos segura. ¿Exagerando? ¿Te parece exagerado que una abuela quiera estar en la boda de su nieto? ¿Te parece exagerado que una madre quiera que su hijo la visite por amor y no solo cuando necesita algo? Diana suspiró dramáticamente. Suegra, está bien, entendemos que esté molesta. Pero necesitamos solucionar esto ahora. No tenemos dónde dormir esta noche. Pueden quedarse en un hotel, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Con qué dinero?, gritó Diana, perdiendo por fin la compostura. Si tuviéramos dinero no estaríamos aquí pidiendo ayuda. Pueden pedirle ayuda a la familia de Teresa. Aparentemente ellos sí son considerados familia importante. Benjamín se acercó a mí con los ojos brillando de rabia. Mamá, esto es ridículo. Somos tus hijos. No puedes dejarnos en la calle por un berrinche. Un berrinche, repetí. Así llamas a sentirse herida por ser excluida de la familia. Está bien, gritó Diana. Ya entendimos que está molesta por la estúpida boda. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que viajemos en el tiempo y la invitemos? Ya pasó. Lo que quiero, dije con voz firme, es que me traten con respeto. Lo que quiero es que dejen de venir aquí solo cuando necesitan algo. Lo que quiero es que me incluyan en sus vidas, no que me toleren en ellas. Pero mientras tanto necesitamos un lugar donde quedarnos, insistió Benjamín. Y yo necesitaba estar en la boda de mi nieto. Yo necesitaba que mi familia me tratara como tal. Pero aparentemente, mis necesidades no cuentan. Diana se dejó caer en el sillón otra vez, pero esta vez con dramática desesperación. ¿Entonces qué? ¿Nos va a dejar en la calle? A su propio hijo. Ustedes me dejaron fuera de la familia. Yo solo les estoy devolviendo el favor. Benjamín empezó a caminar de un lado a otro, claramente desesperado. Mamá, por favor. Te prometo que vamos a cambiar. Vamos a incluirte más. Vamos a visitarte más seguido. ¿Cómo prometieron incluirme en la boda? Eso fue diferente. No, Benjamín. No fue diferente. Y no necesito que me prometan nada. Ya es demasiado tarde para promesas. Diana se levantó bruscamente. ¿Sabe qué, suegra? Está bien. Entendemos el mensaje. Pero cuando esté sola en esta casa, cuando no tenga nadie que la visite, cuando se dé cuenta de que alejó a su propia familia por su orgullo, no venga llorando. Diana, le dije con una sonrisa triste, yo ya estoy sola. Ustedes se encargaron de eso hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora yo lo acepto. Benjamín tomó una de las maletas. Vamos, Diana. Es obvio que no vamos a conseguir nada aquí. Esperen, les dije cuando se dirigían hacia la puerta. Se voltearon con esperanza los ojos, pensando que había cambiado de opinión. Quiero que sepan algo, continué. Durante toda mi vida los puse a ustedes primero. Antes que mi comodidad, antes que mi dinero, antes que mi felicidad. Pensé que eso era lo que las madres hacían. Pensé que eso era amor. Se quedaron ahí parados, escuchando. Pero ahora me doy cuenta de que no les hice ningún favor. Los acostumbré a tomar sin dar. Los acostumbré a esperar sin agradecer. Los convertí en personas que creen que merecen todo sin dar nada a cambio. Mamá. Empezó Benjamín. No he terminado, lo interrumpí. Y ahora que necesitan algo y no se los voy a dar, me doy cuenta de quiénes son realmente. No están tristes porque me estoy alejando de ustedes. Están enojados porque perdieron a su empleada gratuita. Diana abrió la boca para protestar, pero la detuve con la mano. Pueden irse ahora. Y la próxima vez que vengan a mi casa, más les vale que sea porque realmente quieren verme, no porque necesiten algo de mí. Tomaron sus maletas y se dirigieron hacia la puerta. Diana se volteó una última vez. Esto no se va a quedar así, suegra. Benjamín es su único hijo. Ezequiel es su único nieto. Cuando se le pase este berrinche, va a querer que volvamos. Tal vez, le respondí. Pero van a tener que volver como familia que me respeta, no como personas que me usan. Cerraron la puerta con un golpe que resonó por toda la casa.
Me quedé ahí parada en mi sala, viendo las almohadas del sillón arrugadas donde Diana se había sentado, sintiendo el eco de sus voces enojadas. Por primera vez en mi vida, había puesto límites. Por primera vez, había dicho que no. Y aunque me dolía el corazón, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto por mí misma. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Que iban a volver, tal vez con Ezequiel, tal vez con más promesas, tal vez con más manipulación. Y tenía que estar preparada para mantenerme firme. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en años, mi casa estaba en completo silencio. No sonaba el teléfono con peticiones disfrazadas de llamadas familiares. No llegaba Benjamín sin avisar esperando que le preparara comida. No aparecía Diana con cara de cordero pidiendo que cuidara algo o que le prestara dinero. Al principio, ese silencio me asustó. Me había acostumbrado tanto a estar disponible para todos que no sabía qué hacer conmigo misma. Me levantaba en las mañanas y por un momento olvidaba que ya no tenía que esperar a que alguien me necesitara. El tercer día decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui al mercado sin prisa. Caminé despacio entre los puestos, saludé a los vendedores, me detuve a platicar con doña Carmen, que vende flores cerca de la entrada. Dulce, qué gusto verte tan relajada, me dijo. Te ves diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté. No sé, como más tranquila. Antes siempre andabas con prisa, como si tuvieras 1000 cosas que hacer para otras personas. Tenía razón. Durante años había vivido corriendo de una responsabilidad familiar a otra, siempre pendiente de lo que necesitaban los demás, nunca de lo que necesitaba yo. Esa tarde, mientras preparaba té en mi cocina, sonó el teléfono. El corazón se me aceleró pensando que podía ser Benjamín o Diana, pero cuando contesté era una voz que no había escuchado en semanas. Abuela. Era Ezequiel. Hola, mi nieto, le respondí, tratando de mantener la voz neutral. Abuela, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu casa? Por supuesto, le dije, aunque una parte de mí se preguntaba si venía por cuenta propia o si sus papás lo habían mandado. 1 hora después estaba tocando mi puerta. Cuando abrí, me sorprendió verlo solo. Siempre venía acompañado de Diana o de Teresa, nunca solo conmigo. Hola, abuela, me dijo, pero esta vez me miró a los ojos. Se veía nervioso, incómodo. Pasa, mijo. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde tantas veces había hecho sus tareas cuando era niño. Había crecido tanto que ahora sus piernas largas apenas cabían bajo la mesa. Abuela, empezó, jugando con la taza entre sus manos. Vengo a pedirte perdón. No era lo que esperaba. Pensé que vendría a convencerme de que ayudara a sus papás, no a disculparse. Perdón, ¿por qué, mijo? Por la boda. Por no haberte invitado. Por haber dejado que papá y mamá decidieran sin incluirte. Se veía genuinamente arrepentido, pero yo necesitaba entender más. ¿Y por qué decidieron no invitarme?, le pregunté directamente. Ezequiel suspiró y se pasó la mano por el cabello, igual que hacía su papá cuando estaba nervioso. Mamá dijo que querías algo pequeño, íntimo, que tú misma habías dicho que las bodas grandes eran un gasto innecesario. ¿Yo dije eso?, pregunté, tratando de recordar. Eso dijo ella. Y papá estuvo de acuerdo. Dijeron que tú preferirías que fuera algo sencillo y que después te contáramos cómo había estado. Diana había mentido. Había usado mis propias palabras de años atrás, cuando criticaba las bodas ostentosas de la televisión, para justificar excluirme de la boda más importante de mi familia. Ezequiel, le dije suavemente, ¿tú qué pensabas? Tú querías que yo estuviera ahí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto que quería que estuvieras ahí, abuela. Tú me criaste. Tú eres la persona más importante de mi vida después de Teresa. Entonces, ¿por qué no insististe? ¿Por qué? Porque pensé que ellos sabían mejor que yo. Pensé que como eran adultos, como eran mis papás, ellos sabían lo que era correcto. Lo entendí. Mi nieto había confiado en que sus papás tomarían la decisión correcta, sin saber que Diana había manipulado la situación. ¿Sabes por qué mamá no me quería en la boda?, le pregunté. Ezequiel se quedó callado por un momento largo. Creo que se sentía culpable. ¿Culpable de qué?
de no venir a verte más seguido, de no tratarte bien. Teresa me ha dicho varias veces que deberíamos visitarte más, que se nota que estás sola. Pero mamá siempre dice que estás bien, que no necesitas compañía. Otra mentira de Diana. Le había estado diciendo a mi nieto que yo no necesitaba que me visitaran. Creo que mamá pensó que si no te invitaba a la boda, no te darías cuenta de que nos hemos alejado de ti, continuó Ezequiel. Como si al no estar ahí, no pudieras ver que ya no somos la familia unida que éramos antes. Mi nieto era más inteligente de lo que pensaba. Había entendido perfectamente la situación. ¿Y tú qué piensas de eso?, le pregunté. Pienso que estuvo mal. Pienso que hemos sido malos nietos e hijos. Pienso que no merecemos que nos perdones. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era pequeño y se caía de la bicicleta. Ezequiel, tú no tienes la culpa de las decisiones de tus papás, le dije. Pero ya eres un hombre adulto. Ya no puedes esconderte detrás de lo que ellos deciden. Lo sé, abuela. Y por eso estoy aquí. Quiero que sepas que me da vergüenza no haber estado contigo este mes. Quiero que sepas que Teresa también quiere conocerte mejor, pero mis papás le dijeron que tú no querías que la molestáramos. Más mentiras de Diana. ¿Teresa quiere conocerme?, pregunté. Claro que sí. Siempre me pregunta por ti. Me dice que su abuela era la persona más importante de su vida antes de que muriera, y que no entiende por qué yo no paso más tiempo contigo. Sentí una calidez en el pecho que no había sentido en semanas. Abuela, continuó Ezequiel, sé que papá y mamá vinieron a pedirte la casa de la playa. Sé que les dijiste que no. Y quiero que sepas que me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Ellos me contaron su versión, diciendo que te habías puesto difícil, que no querías ayudar a la familia. Pero yo sé que tú siempre has ayudado a todos. Si les dijiste que no, es porque tenías una buena razón. ¿Y cuál crees que fue mi razón? Creo que estás cansada de que solo vengan a ti cuando necesitan algo. Creo que estás cansada de ser la abuela útil pero invisible. Exacto. Mi nieto me conocía mejor que mi propio hijo. Ezequiel, ¿sabes dónde están quedándose tus papás? Con los papás de Teresa. Están durmiendo en el sofá de la sala. Teresa dice que su mamá ya está molesta porque llevan una semana ahí y no han hablado de cuándo se van a ir. Me daba cierta satisfacción saber que Diana estaba experimentando lo que era ser una molestia para alguien más. ¿Y qué van a hacer? No sé, abuela. Papá está buscando trabajo, pero es difícil. Y mamá está muy enojada contigo. Dice que fuiste cruel con ellos. ¿Tú crees que fui cruel? Ezequiel me miró directamente a los ojos. Creo que fuiste honesta. Y creo que ellos no están acostumbrados a que seas honesta con ellos. Tenía razón. Durante años había guardado mis sentimientos, había tragado mis dolores, había sonreído cuando quería llorar. Ellos estaban acostumbrados a la dulce complaciente, no a la dulce que defendía su dignidad. Abuela, ¿me perdonas?, me preguntó con voz temblorosa. Ya te perdoné desde el momento que tocaste mi puerta, mijo. Pero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Las cosas van a cambiar. Ya no voy a ser la abuela que dice sí a todo. Ya no voy a permitir que me traten como si fuera invisible. Si quieres ser parte de mi vida, vas a tener que venir porque realmente quieres verme, no porque necesitas algo. Entiendo, abuela. Y quiero ser parte de tu vida. Teresa también. Incluso si eso significa que tus papás se molesten. Se quedó pensativo por un momento. Abuela, yo ya soy un hombre casado. Ya es hora de que tome mis propias decisiones sobre con quién quiero pasar tiempo. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi nieto estaba madurando y tomando decisiones correctas. Tristeza porque esto significaba que la división en la familia iba a ser más profunda. ¿Puedo traer a Teresa a conocerte mejor?, me preguntó. Me encantaría, mijo. ¿Y podemos venir el domingo a almorzar? Teresa quiere aprender a hacer tus quesadillas. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Por supuesto. Cuando Ezequiel se fue esa tarde, me quedé en mi cocina pensando en todo lo que había pasado. Mi nieto había venido a pedirme perdón de verdad, sin excusas, sin tratar de justificar lo injustificable.
Había reconocido los errores y había prometido cambiar. Pero también sabía que esto iba a traer consecuencias. Diana y Benjamín no iban a estar contentos de que Ezequiel hubiera venido a verme sin su permiso. Y definitivamente no iban a estar contentos cuando se enteraran de que venía a almorzar el domingo. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me preocupaba. Había recuperado a mi nieto, y eso valía cualquier conflicto que pudiera venir. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, emocionada por primera vez en semanas. Iba a cocinar para mi nieto y su esposa, iba a tener compañía real en mi mesa, no visitas obligadas que solo venían por conveniencia. Preparé todo con cuidado especial. Hice las quesadillas como le gustaban a Ezequiel, con extra queso y un poquito picantes. Preparé agua de horchata fresca y puse la mesa con mis platos buenos, los que guardaba para ocasiones especiales. A las 12 en punto escuché que tocaban la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Ezequiel con Teresa. Ella llevaba un vestido amarillo sencillo pero bonito, y traía flores en las manos. «Hola, doña Dulce», me dijo Teresa con una sonrisa genuina. «Traje estas flores para usted». Ezequiel me dijo que le gustan las margaritas. Me emocioné. Hacía años que nadie me traía flores, y el hecho de que mi nieto se hubiera acordado de contarle cuáles me gustaban me llenó el corazón. «Gracias, mija hermosa. Pásense, pásense». Durante el almuerzo, Teresa me hizo preguntas sobre mi vida, sobre cómo había sido Ezequiel de niño, sobre las recetas que estaba preparando. Era el tipo de conversación que no había tenido en mucho tiempo, natural, cariñosa, sin segundas intenciones. «Doña Dulce», me dijo Teresa mientras comía, «estas quesadillas están deliciosas. ¿De verdad me va a enseñar a hacerlas?» «Por supuesto, mija. Es muy fácil, solo hay que tener paciencia». Ezequiel sonreía viendo cómo Teresa y yo nos llevábamos bien. «Abuela, Teresa me ha estado diciendo que quiere aprender a cocinar comida tradicional. Su abuela murió antes de que pudiera enseñarle». «Ay, qué pena, mija», le dije a Teresa. «Pero yo con mucho gusto te enseño lo que sepas. Podemos hacer un día especial de cocina cada semana si quieres». Los ojos de Teresa se iluminaron. «¿En serio? No la molestaría». «Para nada, al contrario. Me encantaría tener compañía en la cocina». Estábamos en medio de la comida cuando sonó mi teléfono. Era Benjamín. «Mamá, ¿está Ezequiel contigo?», me preguntó sin saludarme siquiera. «Sí, aquí está almorzando conmigo». «Dile que venga a la casa de los papás de Teresa. Necesitamos hablar con él». «Está comiendo, Benjamín. Cuando termine puede ir si quiere». «No, mamá. Dile que venga ahora». Ezequiel me hizo señas de que le pasara el teléfono. «Papá, estoy almorzando con mi abuela. Cuando termine voy para allá». Pude escuchar la voz molesta de Benjamín del otro lado. «Ezequiel, ven acá inmediatamente. Tu mamá está muy molesta». «¿Molesta por qué?», preguntó Ezequiel. «Por eso mismo. Porque fuiste a ver a tu abuela sin decirnos nada. Después de todo lo que pasó». Ezequiel me miró y luego miró a Teresa. «Papá, soy un hombre adulto. No necesito tu permiso para visitar a mi abuela». «Claro que necesitas nuestro permiso. Somos una familia. No puedes tomar decisiones unilaterales». «Como cuando tomaron la decisión unilateral de no invitar a mi abuela a mi boda», respondió Ezequiel con firmeza. Se hizo un silencio del otro lado del teléfono. «Ven acá, Ezequiel. No vamos a discutir esto por teléfono. Cuando termine de almorzar voy para allá. Pero no voy a dejar a mi abuela y a mi esposa para ir corriendo porque tú me llamas». Colgó el teléfono y me lo devolvió. «Lo siento, abuela. No quería que se metieran en nuestro almuerzo». «No te preocupes, mijo. Pero creo que deberías ir a hablar con ellos después de comer». «Sí, voy a ir. Pero primero quiero terminar de almorzar con ustedes. Y quiero que Teresa aprenda a hacer las quesadillas». Después del almuerzo, Teresa y yo nos quedamos en la cocina mientras le enseñaba el secreto de mis quesadillas. Era paciente, atenta, hacía preguntas inteligentes. Me recordó a mí misma cuando era joven y quería aprender todo de mi suegra. «Doña Dulce», me dijo mientras amasábamos, «quiero que sepa algo.
¿Qué, mija? Yo sí quería que usted estuviera en nuestra boda. Cuando Ezequiel me dijo que sus papás habían decidido no invitarla, yo le dije que me parecía mal. Pero él me dijo que ellos la conocían mejor y que sabían lo que era mejor. ¿Y tú qué pensabas? Pensaba que no importaba que tan pequeña fuera la boda, la abuela del novio debería estar ahí. Mi abuela siempre me decía que la familia es lo primero, siempre. Era una niña inteligente y con buenos valores. Teresa, ¿por qué crees que Diana no me quería en la boda? Teresa se quedó callada por un momento, concentrándose en la masa. Creo que la señora Diana se siente culpable, dijo finalmente. Ezequiel me ha contado cómo usted los ayudó siempre, cómo cuidó de él, cómo les dio dinero cuando lo necesitaban. Creo que ella sabe que no han sido buenos con usted, y verla en la boda le habría recordado eso. Ezequiel te contó lo que pasó cuando vinieron a pedirme la casa de la playa. Sí, me contó. Y quiero que sepa que nosotros no sabíamos nada de eso. Si hubiéramos sabido que iban a venir a pedirle eso después de excluirla de la boda, les habríamos dicho que no era correcto. ¿Ustedes dónde están viviendo ahora? Tenemos un cuartito pequeño que rentamos por semanas. No es mucho, pero es nuestro. Ezequiel está trabajando en una construcción y yo sigo en el supermercado. Poco a poco vamos a conseguir algo mejor. Me gustaba escuchar eso. Eran jóvenes trabajadores que no esperaban que otros resolvieran sus problemas. Una hora después, Ezequiel se fue a enfrentar a sus papás. Teresa se quedó conmigo un rato más, ayudándome a lavar los platos y charlando sobre sus planes. Doña Dulce, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, mija. ¿Usted se siente sola? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad. A veces, le respondí. Pero creo que hay diferentes tipos de soledad. Está la soledad de estar físicamente sola, y está la soledad de estar rodeada de gente que no te valora. La segunda duele más. Entiendo, dijo Teresa. Mi abuela me decía lo mismo. Decía que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Tu abuela era una mujer sabia. Sí, lo era. Y creo que usted también. Cuando Teresa se fue, me quedé pensando en lo diferente que había sido este domingo comparado con los domingos de los últimos meses. En lugar de estar sola esperando a que Benjamín viniera con alguna excusa, había tenido compañía genuina, conversación real, risas verdaderas. Esa noche, Ezequiel me llamó. Abuela, ya hablé con mis papás. ¿Cómo estuvo? Difícil. Mamá está muy molesta. Dice que tú me estás manipulando en contra de ellos. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que nadie me está manipulando, que soy lo suficientemente grande para tomar mis propias decisiones, y que mi decisión es tener una relación contigo independientemente de lo que ellos piensen. ¿Y cómo reaccionaron? Papá se puso muy enojado. Dijo que estoy siendo malagradecido, que después de todo lo que han hecho por mí, yo los estoy traicionando por ti. Ezequiel, yo no quiero causar problemas entre ustedes. Abuela, tú no estás causando problemas. Ellos causaron los problemas cuando decidieron excluirte de la familia. Yo solo estoy corrigiendo su error. ¿Y Diana qué dijo? Mamá dijo cosas muy feas de ti. Dijo que eres una vieja manipuladora, que siempre has usado la culpa para controlar a la familia, que ahora estás usando tu edad para hacernos sentir mal. Me dolió escuchar eso, pero no me sorprendió. ¿Tú qué piensas de eso?, le pregunté. Pienso que mamá está proyectando. Ella es la que ha estado manipulando toda esta situación desde el principio. Y ahora que ya no puede controlarte, está desesperada. ¿Qué más pasó? Le dije que Teresa y yo vamos a seguir visitándote. Que vamos a venir todos los domingos si tú quieres, y que si ellos no están contentos con eso, es su problema. ¿Y qué dijeron? Mamá dijo que si yo sigo visitándote, van a cortar comunicación conmigo, que no puedo estar en ambos lados. Mi corazón se encogió. No quería que Ezequiel tuviera que elegir entre sus papás y yo. Ezequiel, tal vez deberías. No, abuela. Ya tomé mi decisión. Ellos están equivocados. Y tú tienes razón. No voy a abandonarte por segunda vez. ¿Y Teresa qué opina? Teresa dice que hice lo correcto.
Dice que ella también quiere seguir viniendo a verte, que le gustó mucho conocerte mejor. Mijo, no quiero que tengas problemas por mi culpa. Abuela, escúchame bien. Los problemas no son por tu culpa. Los problemas son porque mis papás cometieron errores y no quieren admitirlo. Porque prefieren seguir lastimándote a reconocer que se equivocaron. ¿Crees que algún día puedan cambiar? Honestamente, abuela, no lo sé. Pero sé que yo no voy a cambiar. Tú vas a ser parte de mi vida, y cuando Teresa y yo tengamos hijos, vas a ser parte de sus vidas también. Esas palabras me llenaron de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez había perdido a mi hijo, pero había recuperado a mi nieto. Y había ganado una nueva nieta que me valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por ella. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, tenía la alegría de ver a Ezequiel y Teresa todos los domingos, de enseñarle a cocinar, de sentirme útil y querida otra vez. Por otro lado, estaba el silencio ensordecedor de Benjamín y Diana, que no habían vuelto a llamar ni a visitarme desde aquella noche que les dije que no. Un martes por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, vi a Marlene, mi vecina, acercarse con cara de preocupación. Dulce, ¿puedo hablar contigo un momento? Por supuesto, Marlene. ¿Qué pasa? Es sobre tu hijo. Lo vi ayer en el centro, y se veía, no sé, como derrotado. Muy flaco, muy pálido. Se me encogió el corazón. Por más enojada que estuviera con Benjamín, seguía siendo mi hijo. ¿Hablaste con él? Lo saludé, pero apenas me respondió. Dulce, sé que han tenido sus diferencias, pero me preocupa. No se veía bien. Esa noche no pude dormir pensando en las palabras de Marlene. Por más que Benjamín me hubiera lastimado, no podía evitar preocuparme por él. Era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos, al que había cuidado cuando estaba enfermo. El jueves decidí llamarlo. Marqué su número con manos temblorosas. «Mamá», respondió con voz sorprendida. «Hola, Benjamín. ¿Cómo estás?» «¿Por qué me llamas?», me preguntó con frialdad. «Porque eres mi hijo y me preocupo por ti. Marlene me dijo que te vio y que no te veías bien». Se quedó callado por un momento largo. «Estoy bien», murmuró finalmente. «Benjamín, no me mientas. ¿Cómo están las cosas? ¿Conseguiste trabajo? ¿Para qué quieres saber? Pensé que ya no te importábamos». Nunca dije que no me importaran. Dije que no iba a permitir que me faltaran al respeto. «Es lo mismo». «No, no es lo mismo. Yo los amo, pero ya no voy a tolerar que me traten mal». Escuché que respiraba hondo del otro lado. «Si tanto te preocupas, ¿por qué no nos ayudas con la casa de la playa?», me preguntó con un tono que mezclaba desesperación con resentimiento. «Porque no han cambiado nada, Benjamín. Sigues viniendo a mí solo cuando necesitas algo». «¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga?». Era la primera vez que me preguntaba qué quería yo en lugar de simplemente esperar que diera lo que él necesitaba. «Quiero que me pidas perdón por la boda. Quiero que reconozcas que me lastimaron. Quiero que dejes de venir a mí solo cuando necesitas dinero o favores». «Mamá, ya te dijimos que lo de la boda fue un error». Un error es equivocarse de fecha o de hora. Excluir deliberadamente a la abuela del novio no es un error, es una decisión cruel. Se quedó callado otra vez. «¿Cómo están viviendo en casa de los papás de Teresa?», le pregunté, cambiando de tema. «Mal», admitió con voz cansada. «Los señores ya nos dijeron que nos tenemos que ir. Diana llora todos los días. No tenemos dinero para renta y depósito de otro lugar». «¿Y qué van a hacer?». «No sé, mamá. Estoy desesperado». Por primera vez en nuestra conversación, sonaba genuinamente vulnerable, no manipulador. «Benjamín, ¿realmente quieres mi ayuda o solo quieres mi dinero? ¿Cuál es la diferencia?». «La diferencia es que si quieres mi ayuda, vas a tener que escuchar lo que tengo que decir. Vas a tener que aceptar que han cometido errores. Vas a tener que cambiar cómo me tratan. Y si hacemos eso, ¿nos vas a prestar la casa?». «Tal vez. Pero primero tienen que demostrarme que es sincero, no solo otra manipulación». «¿Cómo?». «Ven a mi casa. Tú y Diana.
Vengan a hablar conmigo como adultos. Sin maletas, sin emergencias, sin presión. Solo a hablar. ¿Cuándo? Cuando quieran. Pero vengan preparados para una conversación honesta, no para otra sesión de manipulación. Está bien. Vamos mañana por la tarde. Después de colgar, me quedé pensando si había hecho lo correcto. Una parte de mí quería mantenerme firme y no ceder nada. Pero otra parte, la parte que seguía siendo madre, no podía soportar la idea de que mi hijo estuviera realmente desesperado. Al día siguiente llegaron a las 3 de la tarde. Diana se veía terrible, ojeras profundas, el cabello sin arreglar, la ropa arrugada. Benjamín también se veía demacrado, como había dicho Marlene. Siéntense, les dije, ofreciéndoles agua. Mamá, empezó Benjamín. Venimos a hablar contigo como nos pediste. Bien. Empiecen diciéndome por qué decidieron no invitarme a la boda. Diana y Benjamín se miraron. Era obvio que habían acordado una versión antes de venir. Ya te dijimos que fue un error, murmuró Diana. No. Quiero la verdad. No más mentiras, no más excusas. ¿Por qué tomaron esa decisión? Benjamín suspiró. ¿Por qué? Porque pensamos que iba a ser más fácil. ¿Más fácil para quién? Para nosotros, admitió Diana en voz baja. ¿Por qué? Porque no queríamos que nos juzgaras, dijo Benjamín finalmente. Que los juzgara, ¿por qué? Por cómo hemos ido contigo, murmuró Diana. Por no visitarte más, por no incluirte en nuestras cosas. Finalmente algo de honestidad. Y pensaron que no invitándome iba a resolver eso. Pensamos que si no estabas ahí, no te darías cuenta de que ya no somos la familia unida que éramos antes, admitió Benjamín. ¿Y cuándo decidieron que ya no éramos una familia unida? No fue una decisión consciente, dijo Diana. Fue pasando poco a poco. Nos fuimos acostumbrando a nuestra vida sin incluirte. ¿Y por qué? Diana empezó a llorar. Porque era más cómodo. Porque no teníamos que preocuparnos por lo que pensaras, por si estabas sola, por si necesitabas algo. Porque era más fácil tomar de ti sin dar nada a cambio, agregué. Sí, admitió Benjamín. Y sabíamos que estaba mal, pero no sabíamos cómo arreglarlo. Y la solución fue excluirme completamente. Pensamos que si no sabías de la boda, no te ibas a sentir mal, dijo Diana entre lágrimas. Pero se enteró, murmuró Benjamín. Y se sintió peor de lo que se habría sentido si la hubiéramos invitado desde el principio, completó Diana. Exacto. Me hicieron sentir invisible en mi propia familia. Lo sentimos, mamá, dijo Benjamín. De verdad lo sentimos. ¿Se sienten mal por haberme lastimado o se sienten mal porque ahora necesitan mi ayuda? Las dos cosas, admitió Diana honestamente. Pero más por haberte lastimado. ¿Cómo puedo creerles? No sé, dijo Benjamín. No sé cómo convencerte de que es sincero. ¿Qué están dispuestos a hacer para arreglar esto? Lo que sea, dijo Diana rápidamente. ¿Lo que sea? ¿Cómo venir a verme todas las semanas sin necesitar nada? ¿Cómo incluirme en sus planes? ¿Cómo tratarme con respeto? Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si les presto la casa y después vuelven a sus viejas costumbres? No lo vamos a hacer, prometió Benjamín. ¿Cómo puedo estar segura? Porque ahora sabemos lo que se siente estar desesperados, dijo Diana. Sabemos lo que se siente que la gente que amas no esté ahí cuando los necesitas. ¿Están dispuestos a ir a terapia familiar? Les pregunté. Se sorprendieron por la pregunta. ¿Terapia?, preguntó Benjamín. Sí, para aprender a comunicarnos mejor, para entender por qué llegamos a este punto, para asegurarnos de que no vuelva a pasar. ¿Tú también irías?, preguntó Diana. Por supuesto. Yo también tengo cosas que aprender. Se miraron entre ellos. Si eso es lo que necesitas para perdonarnos. Sí, dijo Benjamín. No lo hagan por mí. Háganlo porque quieren una familia más sana. Queremos una familia más sana, dijo Diana. Queremos volver a ser la familia que éramos antes. No podemos volver al pasado, les dije. Pero podemos construir algo mejor hacia adelante. ¿Eso significa que nos vas a ayudar?, preguntó Benjamín con esperanza. Significa que voy a pensarlo.
Pero primero quiero ver cambios reales, no solo promesas desesperadas. ¿Qué tipo de cambios? Empiecen viniendo a verme este fin de semana. Sin necesitar nada, solo a pasar tiempo conmigo. Y busquen información sobre terapia familiar. Y si hacemos eso, nos vas a prestar la casa. Si veo que los cambios son genuinos, vamos a hablar sobre la casa. Pero la casa no va a ser gratis. Van a tener que pagarme una renta mensual. ¿Cuánto?, preguntó Diana. Lo que puedan pagar sin que sea una carga, pero algo que demuestre que respetan mi propiedad. Está bien, dijeron ambos. Y otra cosa. Ezequiel y Teresa van a seguir viniendo a verme. No quiero que los presionen para que dejen de hacerlo. Entendido, murmuró Benjamín. Ahora váyanse. Piensen en todo lo que hemos hablado. Y si realmente quieren arreglar esto, demuestren con acciones, no con palabras. Cuando se fueron, me senté en mi silla junto a la ventana. Había abierto una puerta, pero era una puerta que venía con condiciones. Ya no era la madre que daba todo sin esperar nada. Ahora era una mujer que exigía respeto a cambio de su amor. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café junto a la ventana, vi a Benjamín caminando hacia mi casa. Venía solo, sin Diana, y llevaba algo en las manos. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlo con un ramo de flores y una bolsa del mercado. «Hola, mamá», me dijo con voz suave. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Entró y me entregó las flores. Eran claveles rojos, mis favoritos cuando era más joven. «Recordé que te gustaban estos», me dijo tímidamente. «Gracias, mijo. ¿A qué debo la visita?» «Vine porque me dijiste que viniera sin necesitar nada. Solo a pasar tiempo contigo». Se sentó en el sillón, pero esta vez no se tiró como dueño del lugar. Se sentó en la orilla, como si estuviera pidiendo permiso para estar ahí. ¿Y Diana? Está buscando información sobre terapia familiar. Encontró a una doctora que se especializa en problemas de comunicación entre familias. Me sorprendió que realmente hubieran empezado a buscar ayuda profesional. ¿Cómo se llama? Doctora Claudia Herrera. Está cerca del centro. Diana ya la llamó para preguntar sobre citas. ¿Y qué les dijo? Que puede vernos la próxima semana si queremos. Pero necesita que todos los miembros de la familia estén de acuerdo en ir. Ezequiel también. Si tú quieres que vaya, sí. La doctora dijo que mientras más miembros de la familia participen, mejor. Me quedé callada, procesando que realmente estuvieran tomando en serio lo de la terapia. Mamá, continuó Benjamín, traje algunas cosas del mercado. Pensé que podríamos cocinar juntos como hacíamos antes. Sacó de la bolsa ingredientes para hacer pozole, mi especialidad que siempre le había gustado. ¿Recuerdas la receta?, le pregunté. Más o menos. Pero quería que tú me la enseñaras otra vez. Como cuando era niño y me subías a una silla para que pudiera alcanzar la estufa. Se me humedecieron los ojos recordando esos momentos. Benjamín, de 8 años, parado en una silla, revolviendo la olla con una cuchara demasiado grande para sus manitas. Está bien. Pero me tienes que ayudar de verdad, nada de sentarte a ver televisión mientras yo cocino. Por supuesto. Pasamos la mañana en la cocina. Al principio estaba tensa, esperando que en cualquier momento me pidiera algo o mencionara la casa de la playa. Pero no lo hizo. Solo cocinó conmigo, me hizo preguntas sobre los ingredientes, me contó cosas de su trabajo. Mamá, conseguí trabajo en una empresa de plomería, me dijo mientras picábamos cebolla. No paga mucho, pero es algo estable. Me da mucho gusto, mijo. Y Diana está viendo la posibilidad de trabajar en una oficina de contabilidad. Tiene experiencia con números. Eso está muy bien. Estamos tratando de salir adelante sin depender de nadie más, continuó. Sabemos que cometimos errores, que nos acostumbramos a esperar que tú resolvieras nuestros problemas. ¿Y qué piensan hacer diferente? Queremos ser más independientes. Queremos que cuando vengamos a verte, sea porque realmente queremos estar contigo, no porque necesitamos algo. Sonaba sincero, pero yo había escuchado promesas antes. Benjamín, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Realmente te arrepientes de haberme excluido de la boda,
¿O solo te arrepientes porque ahora necesitas mi ayuda? Se detuvo de picar y me miró directamente a los ojos. Al principio, cuando vine aquella noche con Diana, solo me arrepentía porque necesitábamos la casa. Pero durante estas semanas, viendo cómo Ezequiel viene a verte, viendo lo feliz que está Teresa contigo, me di cuenta de lo que realmente perdimos. ¿Qué perdieron? Te perdimos a ti. No solo tu ayuda económica o tus favores. Te perdimos como persona, como abuela, como el corazón de esta familia. Se le quebró la voz un poco. Cuando vi a Ezequiel tan contento después de venir a almorzar contigo, me acordé de cómo yo me sentía cuando era niño y venía corriendo a contarte cosas. Te perdimos y ni siquiera nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde. No es demasiado tarde, Benjamín, pero sí va a requerir trabajo de todos. Lo sé, y estoy dispuesto a trabajar en eso. Terminamos de cocinar en silencio cómodo. Cuando el pozole estuvo listo, nos sentamos a comer juntos. Hacía meses que no compartía una comida tranquila con mi hijo. Está delicioso, me dijo. Exactamente como lo recordaba. Tienes buena memoria para los sabores. Mamá, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Siento mucho haberte hecho sentir invisible. Siento mucho haber tomado tu amor por garantizado. Y siento mucho haber esperado hasta estar desesperado para darme cuenta de lo mucho que te necesitaba. Eran las palabras que había estado esperando escuchar durante meses. Gracias por decirme eso, mijo. ¿Me perdonas? Te perdono. Pero perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Entiendo. Tenemos que construir algo nuevo. Exacto. Después de comer, Benjamín me ayudó a lavar los platos. Mientras secaba una olla, me dijo: Mamá, Diana quiere venir a hablar contigo también. Sola. Dice que tiene cosas que decirte que no pudo decir cuando estaba yo presente. ¿Cuándo quiere venir? Cuando tú quieras recibirla. Dile que venga mañana por la tarde. Vas a estar bien hablando con ella sola. Benjamín, yo ya no soy la mujer que se dejaba intimidar. Voy a estar perfectamente bien. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Lo sé, y me da gusto verte así de fuerte. Cuando se fue esa tarde, me quedé pensando en lo diferente que había sido esta visita. Había venido sin agenda oculta, había participado genuinamente en la cocina, había tenido conversaciones reales conmigo. Tal vez, solo tal vez, era posible reconstruir nuestra relación. El domingo por la tarde llegó Diana. Se veía nerviosa, casi aterrorizada. Llevaba los ojos hinchados de llorar. Suegra, gracias por recibirme, me dijo cuando abrí la puerta. Pasa, Diana. Se sentó en el borde del sillón, igual que había hecho Benjamín el día anterior. No sé por dónde empezar, me dijo con voz temblorosa. Empieza por donde te sientas cómoda. Quiero pedirle perdón. No por necesitar su ayuda, sino por haberla tratado tan mal durante tanto tiempo. ¿Cómo crees que te trataste mal? La hice sentir como una extraña en su propia familia. La excluí de las decisiones importantes. La traté como si fuera una empleada que trabajaba gratis en lugar de como la abuela de mi hijo. ¿Por qué hiciste eso? Diana empezó a llorar. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si la incluía demasiado en nuestras vidas, usted viera lo malos padres que somos. Miedo de que juzgara nuestras decisiones. Miedo de que Ezequiel la quisiera más a usted que a nosotros. Era más honestidad de la que esperaba de Diana. ¿Y cómo te sentías excluyéndome? Al principio me sentía aliviada, como si fuera más fácil vivir sin su opinión. Pero después me empecé a sentir culpable, y entre más culpable me sentía, más la evitaba. ¿Y la boda? La boda fue mi idea, admitió entre sollozos. Yo convencí a Benjamín de que usted preferiría algo pequeño. Yo le dije a Ezequiel que usted había dicho que no le gustaban las bodas grandes. ¿Por qué mentiste? Porque sabía que si usted estaba ahí, todos se iban a dar cuenta de lo mal que la tratamos. Todos los invitados iban a preguntarle por qué no la veíamos más seguido, por qué no la incluíamos en los planes familiares. Y eso te daba vergüenza. Me daba muchísima vergüenza. Porque usted fue la mejor suegra que alguien puede tener.
Usted nos ayudó con todo, cuidó a mi hijo como si fuera su propia madre, nos dio dinero cuando lo necesitábamos. Y nosotros la pagamos tratándola como si fuera invisible. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no sabía cómo. Porque entre más tiempo pasaba, más difícil se hacía admitir que estaba equivocada. Diana, ¿realmente quieres cambiar o solo quieres que les preste la casa? Quiero cambiar, me dijo mirándome a los ojos. Porque me di cuenta de algo durante estas semanas viviendo en casa ajena. ¿Qué? Me di cuenta de lo que se siente que la familia de uno no esté ahí cuando uno los necesita. Los papás de Teresa han sido buenos con nosotros, pero no es lo mismo. No es la misma sensación de seguridad que da saber que tu familia te va a ayudar pase lo que pase. ¿Y ahora entiendes cómo me sentí yo? Sí. Y me da horror pensar que la hicimos sentir así durante tanto tiempo. ¿Qué estás dispuesta a hacer para cambiar? Lo que sea necesario. Ir a terapia, visitarla más seguido, incluirla en nuestros planes. Tratarla como se merece. ¿Y si las cosas se ponen difíciles otra vez? Si vuelven a tener problemas económicos o personales. Vamos a hablar con usted honestamente en lugar de desaparecer. Vamos a pedirle consejo en lugar de tomar decisiones sin incluirla. Diana, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Si vuelven a tratarme mal, si vuelven a excluirme, no va a haber una tercera oportunidad. Esta es su última chance de tener una relación real conmigo. Entiendo. Y no la vamos a desperdiciar. Espero que no. Cuando Diana se fue esa noche, me senté en mi silla junto a la ventana y pensé en todo lo que había pasado en esos 2 días. Por primera vez en meses, había sentido que Benjamín y Diana realmente se arrepentían de sus acciones. No solo estaban desesperados, estaban genuinamente avergonzados de cómo me habían tratado. Tal vez era hora de darles una oportunidad real de demostrar que podían cambiar. El lunes por la mañana marqué el número de Benjamín. Había tomado una decisión durante la noche, y quería comunicársela antes de cambiar de opinión. «Mamá», respondió sorprendido. «Benjamín, he pensado mucho en nuestras conversaciones de este fin de semana. ¿Y? Van a poder usar la casa de la playa». Se quedó callado por un momento largo. «¿En serio?» «Sí, pero con condiciones muy claras». «Las que sean, mamá. Te lo prometo. Primero, me van a pagar $200 mensuales de renta. No es mucho, pero quiero que respeten que es mi propiedad». «Perfecto». Segundo, van a empezar terapia familiar la próxima semana. Y van a seguir yendo hasta que la doctora diga que hemos resuelto nuestros problemas de comunicación. Hecho. Tercero, me van a visitar por lo menos una vez por semana, sin necesitar nada. Solo para pasar tiempo conmigo. Por supuesto. Y cuarto, si vuelven a tratarme como me trataron antes, si vuelven a excluirme o a faltarme al respeto, se van de la casa inmediatamente y no va a haber más oportunidades. Entendido, mamá. No te vamos a fallar. Eso espero, mijo. Esa tarde Diana me llamó llorando de felicidad. Suegra, no sabe lo agradecida que estoy. No la vamos a defraudar, se lo prometo. Diana, no me prometas nada. Solo demuéstramelo. Lo voy a hacer. Todos los días. ¿Cuándo se van a mudar? Podemos ir este fin de semana a limpiar la casa y el siguiente mudarnos. Sí, pero recuerden que yo también voy a la casa de la playa de vez en cuando. Avísenme cuando vayan a ir para coordinar. Por supuesto. Es su casa, suegra. El viernes llegaron temprano para limpiar la casa de la playa. Decidí acompañarlos para supervisar, pero también para establecer las reglas claramente. Durante el camino, Diana y Benjamín estuvieron callados. Se notaba que estaban nerviosos, como si temieran que yo pudiera cambiar de opinión en el último momento. Cuando llegamos a la casa, se quedaron parados en la entrada esperando mi permiso para entrar. «Es temporal», les dije mientras abría la puerta. «No olviden eso nunca». «No lo vamos a olvidar», murmuró Diana. La casa tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina sencilla y una sala que daba directamente a la playa. Era mi refugio, mi lugar sagrado, y entregárselos me costaba más de lo que había imaginado.
En esta habitación duermen ustedes, les dije señalando la más pequeña. La habitación grande es mía para cuando venga. Perfecto, dijo Benjamín. No toquen nada de mis cosas personales. Están en el closet de la habitación grande y en algunos cajones de la cocina. No tocaremos nada, prometió Diana. Pasamos el día limpiando juntos. Diana lavó las ventanas con cuidado, como si fueran de cristal fino. Benjamín barrió y trapeó cada rincón. Los dos trabajaron en silencio, concentrados, como si entendieran la importancia de lo que yo estaba haciendo por ellos. Al final del día, cuando la casa estaba impecable, nos sentamos en la pequeña terraza frente al mar. Mamá, me dijo Benjamín, no tengo palabras para agradecerte esto. No me las des a mí. Dáselas demostrando que han cambiado. ¿Cómo te sientes entregándonos tu lugar especial?, me preguntó Diana. La pregunta me sorprendió por su sensibilidad. Me da miedo, les respondí honestamente. Esta casa es lo único que tengo que realmente me pertenece solo a mí. Es donde vengo cuando necesito paz. Vamos a cuidarla como si fuera nuestra, prometió Diana. No la cuiden como si fuera suya. Cuídenla como lo que es, mía. La semana siguiente empezamos las sesiones de terapia. La doctora Claudia era una mujer de unos 50 años, tranquila pero directa. En la primera sesión nos pidió que cada uno explicara por qué estábamos ahí. Benjamín habló de cómo se había dado cuenta de que había tomado mi amor por garantizado. Diana admitió que había excluido deliberadamente porque tenía miedo de que juzgáramos su manera de ser madre. Yo hablé del dolor de sentirme invisible en mi propia familia. Dulce, me dijo la doctora, ¿cómo se siente ahora que han reconocido estos errores? Aliviada de que finalmente sean honestos, pero también cautelosa. He escuchado promesas antes. Es comprensible. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Benjamín venía a visitarme los miércoles por la tarde, siempre con alguna excusa para ayudarme. Arreglar una llave que goteaba, cambiar un foco, cargar las bolsas del mercado. Diana me llamaba los viernes solo para preguntarme cómo había estado mi semana. Ezequiel y Teresa siguieron viniendo los domingos, y ahora a veces se les unían Benjamín y Diana. Las comidas familiares volvieron a ser relajadas, llenas de conversación genuina. Un mes después de que se mudaran a la casa de la playa, decidí ir a visitarlos sin avisar. Quería ver cómo estaban cuidando mi lugar sagrado. Cuando llegué, encontré la casa impecable. Diana había puesto flores frescas en la mesa de la cocina. Benjamín había arreglado una tabla del porche que había estado suelta durante meses. Mis cosas personales estaban exactamente donde las había dejado. Suegra, qué sorpresa, me dijo Diana cuando me vio llegar. Quiere quedarse a almorzar. Solo vine a ver cómo estaban. Pase, pase. Mire cómo hemos cuidado su casa. Era cierto. No solo la habían mantenido limpia, la habían mejorado. Benjamín había pintado algunas paredes que necesitaban retoque. Diana había organizado la cocina de manera más eficiente. Se ve muy bien, les dije. Queremos que cuando usted venga, encuentre todo perfecto, me explicó Benjamín. Nos sentamos en la terraza a tomar café y por primera vez en años, sentí que realmente éramos una familia. No perfecta, pero real. No sin problemas, pero con respeto mutuo. Mamá, me dijo Diana, quiero que sepa algo. ¿Qué? Estos han sido los meses más tranquilos de mi vida. Vivir aquí, trabajar honestamente, venir a visitarla sin necesitar nada, me siento en paz. Me da mucho gusto escuchar eso. Y la terapia me ha ayudado a entender por qué tenía tanto miedo de incluirla en nuestras vidas. Ya no tienes miedo. Tengo miedo de otras cosas. Tengo miedo de volver a fallarle. Tengo miedo de que un día se canse de darnos oportunidades. Pero ya no tengo miedo de que usted juzgue cómo vivo mi vida. Porque ya no vives una vida de la que tengas que avergonzarte, le respondí. Exacto. Cuando regresé a casa esa noche, me senté en mi silla junto a la ventana y reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había perdido a mi familia y la había recuperado. Pero más importante aún, había recuperado mi autorrespeto. Ya no era la abuela que decía sí a todo. Ya no era la madre que daba sin recibir.
Ahora era una mujer que exigía respeto y que había aprendido que establecer límites no era crueldad, sino amor propio. La semana siguiente, en nuestra sesión de terapia, la doctora Claudia nos dio una noticia. Creo que han hecho un progreso excelente, nos dijo. Han aprendido a comunicarse honestamente, han establecido límites saludables y han reconstruido la confianza mutua. ¿Eso significa que ya no necesitamos más sesiones?, preguntó Diana. Significa que han desarrollado las herramientas necesarias para resolver sus conflictos de manera madura. Pero siempre pueden volver si sienten que necesitan ayuda. Cuando salimos de esa sesión, Benjamín me abrazó en el estacionamiento. Gracias, mamá, por no darse por vencida con nosotros. Gracias a ustedes por demostrarme que las personas sí pueden cambiar. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina, sonó el teléfono. Era Ezequiel. Abuela, Teresa y yo tenemos una noticia. ¿Qué noticia, mijo? Vamos a tener un bebé. Se me llenaron los ojos de lágrimas de felicidad. ¿En serio? ¡Qué noticia tan maravillosa! Y queremos pedirle algo. Lo que sea. Queremos que usted sea la primera persona en cargar a su bisnieto cuando nazca. Por supuesto, mi nieto hermoso. Cuando colgué el teléfono, me quedé ahí parada en mi cocina, sonriendo. Iba a ser bisabuela. Y esta vez, iba a estar presente desde el primer momento. Esta vez, nadie se iba a olvidar de incluirme. Había aprendido que a veces hay que perder a la familia para encontrarla de verdad. Había aprendido que el amor sin respeto no es amor, es costumbre. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir la dignidad que uno merece. Por primera vez en años, me fui a dormir esa noche sintiéndome completamente en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin era real.